A todos y feliz año nuevo de parte de C29. Feliz año nuevo, sois todos bienvenidos. Gracias por estar esta tarde especial, primera celebración del año. Y es algo bonito ver a la familia, ver caras nuevas. Si nos estás visitando, seas bienvenido. Welcome from England, good to see you. Y bueno, veo caras nuevas y siempre es bonito empezar el año viendo las caras de la familia, pero caras nuevas, gente que se va añadiendo a la familia y eso es algo bonito. No sé cómo has pasado las Navidades, tampoco sé cómo encaras el nuevo año. El 2023 no suena tan bien como 2022, ¿verdad? Pero ahora tenemos números impares, 20 y 23. Es un año que tal vez aparece en la distancia metas, propósitos. Sin duda en esta primera semana del año pasa por nuestra mente buenos propósitos, buenas intenciones, cosas que quiero hacer este año, ¿no? No sé cuántos de vosotros ya se han apuntado a un gimnasio, han marcado una dieta, cuántos van a aprender un nuevo idioma o van a retomar un curso que nunca acabaron. Pero como ha dicho Lola al principio, un dicho, un refrán español que es año nuevo, vida nueva. Es cierto que es un dicho popular y tiene algo de verdad y algo de mentira. No sé en qué sentido vida nueva, pero sí que es cierto cuando se empieza un nuevo ciclo aparecen nuevas oportunidades, ¿no? para nuestras vidas, oportunidades laborales, relacionales, para seguir aprendiendo. Y es el hecho de que nos presentamos a ese año con una actitud positiva, ¿verdad? Este año voy a hacer aquello que no pude hacer en el 22, este año voy a lograr, voy a ser más constante. Pero me temo que dicen las estadísticas que a las 8 o 9 semanas más del 30% de esas grandes intenciones se desvanecen y desaparecen. No quiero arruinarte tus buenas intenciones, dale fuerte, sé constante y seguro que con buen ánimo y alguien que te impulse hacia adelante podrás lograr tus metas. Pero sí que es cierto que miramos con ilusión hacia el nuevo año, pero cuando preparaba esta reflexión, a mí me vino un momento de nostalgia, momento de mirar atrás, momento de ver cómo el Señor ha ido dirigiendo mis pasos, ver cómo Dios ha ido trabajando en mí, en mi familia y en mi comunidad. Y no podía dejar de decir, gracias Señor por esto, por esto, por esto y por esto. No sé cuántos de vosotros habéis mirado atrás, saber de dónde habéis venido, dónde habéis empezado a caminar, a dar pasos de fe. Y a mí se me vinieron tantos recuerdos que de alguna manera con la ayuda de mi hija logré hacer este vídeo. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Algunos de vosotros estabais allí y fuisteis testigos de este, para mí, un día histórico, 14 de junio de 2014. Esta comunidad daba sus primeros pasos, con muchísimas ilusiones, tal vez como las que tengas hoy, mirando a este nuevo año, con muchísimos sueños, con muchas ganas de llegar a este lugar al cual nos encontramos hoy, que es un gran sueño hecho realidad, pero ser una expresión de la iglesia local, donde hay cabida para todos, pero con un gran propósito, que es ser puente para muchos jóvenes, para traer oportunidades a esta ciudad donde hay más de 60.000 universitarios que dan pasos cada día sin haber escuchado una palabra de Jesús. Y era lo que nos movía con gran fuerza. Y en ese gran recorrido, desde 2014 hasta 2023, hemos visto la bendición del Señor
de tantas formas su fidelidad y nos hemos convertido en esta gran familia en la que muchos de vosotros sois parte y eres bienvenido a formar parte de esta gran comunidad. Y en ese intento de alcanzar, de llegar al joven, hemos ido abrazando a familias, a jóvenes, a divorciados, personas con crisis, personas con sueños, con deseos, personas que han sido lastimadas, personas que han sido asombradas, encontradas por Dios de una manera increíble. Y eso ha ido formando el ADN de esta comunidad, que es capítulo 29, porque la historia continúa. Y tú y yo somos protagonistas de esa historia junto a Dios. Esta tarde quería reflexionar en nuestros pasos que vamos dando el día a día. En este 2023, ¿qué pasos vas a dar? Pasos de fe, pasos junto a Dios, pasos junto a Jesús, al Maestro. Tal vez no has considerado ni siquiera si Dios existe o Dios está ahí, pero permítame esta tarde invitarte a considerar que Dios esta tarde te está hablando a ti, como nos habla a cada uno de nosotros, con palabras de ánimo, con palabras de desafío que pueden marcar una dirección, un rumbo diferente en este 2023. Y esta reflexión nos vamos a ir, obviamente, a la palabra de Dios, que para nosotros lo es todo como creyentes. Es nuestra dirección, nuestro mapa, nuestra guía, y nos gusta reflexionar en una porción de esa palabra. Y se encuentra en el libro de los Salmos, una recopilación de unos 150 poemas que hablan de lo que siente el hombre, de su frustración, de sus logros, de sus envidias, de las traiciones, de la desesperación. Y hoy vamos a hablar y a reflexionar en este salmo que habla especialmente de un hombre, de Jesús. De alguna manera, en este gran poema, el Salmo número 1, vamos a ir viendo los pasos de un gran hombre que es el Maestro, que es Jesús, para muchos de nosotros nuestro referente, y espero que para ti pueda llegar a ser. Así que vamos a leer este Salmo 1 y verás que comienza con la palabra bienaventurado. Es un término que es bastante específico en la lengua hebrea y habla de la persona que ha sentido la mano de Dios en su vida, de tal manera que produce bendición, que se siente dichoso, que es feliz. Una persona que ha experimentado la mano o la bendición de Dios en su vida. Así que vamos sin más a leerlo. Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegando el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Bienaventurado, dichoso, bendecido, feliz. ¿Quién? ¿Aquel que le tocó el gordo de Navidad? ¿Aquel que tal vez consiguió un ascenso o un aumento de sueldo? ¿Aquel que tuvo un hijo? ¿Aquel que se comprometió? ¿Aquel que consiguió pareja? ¿Aquel que superó una enfermedad? Dichoso, feliz, bendecido, bienaventurado, el que se deleita en la ley del Señor. Es un gran contraste, ¿no creéis? En esta perspectiva en la que vivimos de un mundo tal vez muy materialista, muy de logros personales, que está muy bien. Es una gran satisfacción tener un hijo, es una bendición, de hecho, ¿no? Pero
Dices la palabra que es dichoso, feliz, bendecido el que se deleita en la ley del Señor, en su palabra, y día y noche medita en ella. Es decir, que meditar la palabra de Dios produce felicidad. A mí me parece algo tremendo, ¿no? Tú vas a decir, oye tío, mira, pues leer la palabra de Dios produce bien en tu vida. Se deleita, se goza en la ley del Señor. Su gozo, alegría está en la palabra que conlleva, como digo, meditar en ella de una forma constante, diariamente. ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu alegría? Porque ¿cuáles pueden ser los beneficios de acercarte a la palabra de Dios de día, de noche y meditar en ella? Yo te diría que el Salmo nos lo dice. La palabra de Dios, la Biblia, produce en nosotros bien, satisfacción, felicidad. Pero al meditar en ella, nos podemos considerar bienaventurados, bendecidos, dichosos o felices. Desde muy pronto, Dios pide a su pueblo, a Israel, que tengan en cuenta su palabra, que su palabra esté cerca de ellos, que mediten en ella y que la pasen, qué bonito, de padres a hijos, de generación a generación. Fijaros qué palabras se registran en Deuteronomio, uno de los libros del Pentateuco, de la ley, que es la que se refiere el Salmo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, dice así la palabra de Dios. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás en tus ojos como fronteles y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Había una realidad muy cercana a la palabra de Dios en sus quehaceres diarios. Y allá por el 2015, un grupito de C29 nos fuimos a Israel y fue un antes y un después en nuestras vidas. Llegar allí y encontrarnos con una realidad que habíamos leído tantas veces o nos habían contado, trajo a nosotros una gran satisfacción y una gran bendición. Fijaros en esta foto que os voy a mostrar. Lo conoceréis, no es un superhéroe, es Timoteo 7 años más joven. Y si vemos la siguiente diapositiva, podemos ver la similitud. Esa foto hace referencia al telefilm. Esas cajitas que veis en el brazo pegadas y cerca del corazón y en la cabeza contienen una porción de la ley, de la palabra de Dios. Me hizo pensar mucho, me chocó ver quizás este ritual o esta forma de dar autoridad y dar valor a la palabra de Dios, de llevarla de una forma tan cerca del corazón y de la cabeza, de alguna manera ilustrando ese versículo que acabamos de leer en Deuteronomio. Yo creo que nosotros hoy lo tenemos más fácil. Podemos llevar la palabra en un microchip, en una aplicación de YouTube, en un audio, la tenemos al alcance, ¿verdad? Hay tantos recursos hoy en día que nos permiten tener acceso a la palabra de Dios, que tal vez no necesitamos esta ceremonia que tiene algo de bonito y de gran valor, dando esa referencia y ese lugar de la palabra de Dios en la vida de una persona que tiene fe en Jesús. Y yo decía, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi vida? Realmente es la que está ahí cada día rumiando en mi corazón y en mi mente, provocando tomar buenas decisiones, provocando buenas posturas, provocando cambios en mi vida que provocan cambios
en las vidas de otros. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida hoy, enero 2023? Este salmo que hemos leído nos presenta dos formas de vivir. La forma de una persona que es declarada justa, dichoso, pero la palabra también de una persona que es declarada malo. Pero aparte de esas dos formas de vivir, para mí lo que es importante es la centralidad de la palabra de Dios. Para tu vida, para mi vida, para la vida de ese dichoso, para la prosperidad del justo, porque amar la palabra de Dios no solo produce bien, sino que vamos a ver que produce una prosperidad. Entonces, esa centralidad de la palabra de Dios para mí se destaca en dos verdades. Una, la importancia y absoluta necesidad de la Escritura, y eso produce un cambio de carácter, una estabilidad, vamos a ver, y una prosperidad como promesa a aquellos que hacen que la Escritura sea el centro de sus vidas. Es muy bonito ver cómo este salmo se construye de una forma de contrastes entre esos dos caminos o esas dos personas que viven y dan pasos en lugares, en direcciones diferentes. Este salmo nos ayuda a considerar que nuestros pasos pueden ir en una dirección para acercarnos a Dios, pero al mismo tiempo podemos dar pasos para que nos alejen de nuestro Creador, de nuestro Dios. Por lo tanto, hay dos formas abiertas de vivir para nosotros y nosotros elegimos, tenemos esa libertad de elegir una u otra, es nuestra decisión. Pero lo que sí es cierto es que a través de ese paralelismo de contrastes, el Salmo nos está advirtiendo de algo. Nos avisa de que tengamos cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque poco a poco podemos dar pasos, como digo, en el camino de la bendición, pero podemos encontrarnos dando pasos en una dirección diferente que trae consecuencias negativas y horribles a nuestra vida. Por lo tanto, yo he pensado, wow, debo darme cuenta de qué voz estoy escuchando o qué voces estoy escuchando, ¿no? ¿Qué información estoy almacenando, a la cual le presto atención y cuál guardo, de manera que eso pueda estar afectando a mi corazón, a mi mente y por lo tanto a mi forma de actuar o de vivir. Porque, ¿sabéis? Nuestro gozo, alegría, deleite no debe venir de esos caminos donde está el malvado, el pecador o el blasfema. Al contrario, debe venir de esa persona que se deleita en la palabra y en el Señor. Hay muchas voces, y todos lo sabemos, que nos pueden distraer de la voz de Dios. Muchos de nosotros conocemos Génesis y lo que pasó en ese jardín de Edén. El hombre escuchó a otra voz que no era la voz de Dios y se lió parda, ¿no? Se rompe esa relación entre Dios y el hombre, se rompe toda la estabilidad y empieza el caminar del hombre para volver a buscar a su Creador, por escuchar otra voz. Yo pienso en nuestro lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en tu lugar de ocio, con tu familia, los medios de comunicación, las redes sociales, por supuesto, nos pueden ir formando, influyendo, de manera que muchas veces podamos aceptar ideas de forma sutiles y puede que esas ideas estén lejos de la voz de Dios. No sé si tú lo has planteado. ¿Qué piensas sobre la educación, derechos humanos, el respeto, sexualidad, familia, divorcio, identidad, valor, el sentido del decoro, la justicia, el rencor, el amor, el perdón? ¿Cómo se están formando todas esas ideas? ¿Cuáles son tus fuentes de información? ¿Has llegado a contrastar con la palabra de Dios que dice sobre todos esos temas que son vigentes y nos afectan en nuestra forma de vivir? ¿Sabéis? Varios artículos que leía mencionan la idea de que vivimos en un mundo lleno de distracciones y de depresión. Vivimos en un viaje continuo que saltamos de las noticias, un mundo continuo, de distracciones. Saltamos desde las noticias a TikTok,
pues no sé, de los Reels de Instagram saltamos a YouTube, del Gmail o Hotmail saltamos a WhatsApp, de Netflix a Prime, etcétera, etcétera. Hay un devenir de distracciones continuas que nos ayuda a desconectarnos de nosotros mismos y a desconectarnos los unos de los otros y desconectarnos completamente de Dios. Vivimos en una distracción continua donde no hay tiempo para meditar en lo que realmente es importante, que trae gozo a nuestra vida, que trae algo positivo a tu vida, que es la palabra de Dios. Entonces, en todo ese ciclo de devenir, de continua información, de distracciones, ¿dónde está la palabra de Dios? Para nosotros, la palabra, como seguidores de Jesús, debe ser donde radica nuestra fuente de información para contrastarla con todo lo que recibimos cada día. Y nos ayuda a examinarlo todo y retener lo bueno y a poner los filtros adecuados para entender. Y también nos prepara para mirar al mundo con la compasión que Jesús miraba al mundo. Porque, ¿sabéis? Hay muchas personas que desafortunadamente no tienen como referencia la palabra de Dios para construir su cosmovisión. La forma que tú vivas tu fe basada en la palabra, recuérdalo, va a afectar a otras personas donde no radica su fe en la palabra. Entonces, yo creo que el versículo 2 de este salmo nos anima a ti, a mí, a todos en esta tarde, a que le demos una oportunidad a la palabra de Dios, a que busquemos también el gozo y el placer en la palabra de Dios y no lo veamos como un libro dogmático de sís y nos, porque, perdóname, te estás equivocando, es mucho más que eso. Creo que no hay ninguna película todavía que abarque tal variedad de temas, tan grande, por un mismo director y con un elenco de actores que van a marcar una diferencia en tu vida, un antes y un después. Entonces, el hombre que realmente es feliz, que tiene gozo, que es bienaventurado, dichoso, es el que ha experimentado esa bendición de amar la palabra, de darle ese lugar cerca del corazón y de la cabeza, como ese telefín guardado con versículos. No menciona ninguna otra cosa, sino el que ama la palabra y tiene una relación diaria con ella. Ese hombre o mujer es declarado dichoso. Ahí reside la gran importancia de este salmo. La palabra, insisto, es la raíz para nosotros. Palabras de Jesús que recoge Lucas en un diálogo muy bonito. Jesús les habla de cómo orar, Jesús les está hablando de un reino dividido, Jesús les habla del poder y esta gran multitud habla a una mujer y dice, bendito el vientre que te contuvo y el pecho que te amamantó. Y Jesús dice, antes bien, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Jesús lo dice muy claro. Frente a cualquier otra distracción, otra voz, Él nos lleva a la palabra. Ese es el realmente feliz. Más allá que la gestación del Hijo de Dios o amamantarlo. Bienaventurado es el que busca, escucha la palabra de Dios y la guarda, la atesora, medita, comprende. ¿Sabéis? Lo creas o no, fuimos creados para tener una relación íntima con Dios. Y parte de esa relación está basada en un contacto diario con la palabra de Dios que provoca un cambio en nuestras vidas. Acepta el reto. Si todavía no has abierto la palabra de Dios este año, hoy tienes la oportunidad. Que pueda ser un propósito de esos que quieres llevar a cabo este año. Entrar en la lectura diaria de la palabra. Buscar un espacio, un lugar donde puedes meditar en ella y guardarla en tu corazón y en tu cabeza.
Porque ¿cuál es el objeto de tu deseo? La palabra de Dios dice, allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Es clara, es sabia. Porque lo que causa tu deseo o satisfacción suele ser lo que más te preocupa y lo que intentas guardar y proteger. Ojalá que el estudio de la palabra sea un impulso, una motivación para tu vida, para mi vida, de tal manera que puedas meditar en ella de día y de noche. Que sea algo constante, que sea algo regular, que puedas reflexionar en lo que lees, que hagas preguntas, que busques a alguien que te ayude si no entiendes. Empieza por libros que sean más accesibles, libros poéticos como los Salmos, las biografías, evangelios, que nos hablan de la vida de Jesús. Yo soy uno de los grandes amantes del café, me encanta el café. Y estoy empezando a apreciar Lili, ¿estás por ahí? El café natural, ¿de acuerdo? No torrefacto, café natural. Y ese ritual de poner la cafetera, llenarla, coger su cafetito, prensarlo, ajustarla, ponerla al fuego, ir, oye, el aroma, la espera y finalmente tener ese café y degustarlo. Para mí es una metáfora muy bonita de lo que puede sugerir el estudio de la palabra, el acercarte a ella con mimo, con cariño, que vas a encontrar un deleite, un placer, que lo vas a degustar. Tómatelo no como una carga, sino como algo que produce bien a tu vida. El año pasado estuve 4 meses a régimen, no me voy a poner de perfil porque las navidades han sido tremendas, pero el hecho de constante, cada día, creaba satisfacción en mi vida. El hecho de que evitaba ciertos alimentos y comía algo más sano, traía satisfacción a mi vida y traía un producto que iba perdiendo poquito a poco peso, iba ganando musculatura. A veces es cuestión de disciplina también, entrar en esa lectura diaria. Es un ejercicio más, pero ¿sabes? Va a traer bendición a tu vida. Puedes utilizar planes de lectura que vas marcando cada día, puedes tener a alguien que te motiva, puedes empezar a compartir versículos con alguien de tu círculo cercano, puedes repetirlos y meditar en ellos. Hay muchas formas, hay tantos recursos online, aplicaciones que te ayudan a tener una lectura constante en la palabra, que yo te invito a que lo hagas y empieces a degustar ese buen café, ese buen tiempo, en la mañana, en la noche, a mediodía, en el parque, en el trabajo, cuando vas conduciendo, que puedas escuchar, que puedas leer, que puedas degustar el bien que hace meditar la palabra de Dios. Busca la motivación. Y la motivación también puede ser, como decía, el buen resultado, ¿no? Y el versículo, si volvemos a él, al final dice, esta persona que es bienaventurada porque se deleita en el estudio de la palabra de Dios de día y de noche, tiene resultados. Dice el Salmo, el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es una imagen muy bonita, ¿no? Hay una metáfora ahí que nos dice, bueno, un árbol firme ante todo, un árbol que echa raíces y profundiza para estar estable y que no se tambalea. Cuando estás recibiendo ese bombardeo de una filosofía del mundo, ideologías, pero tú estás ahí, aferrado a la palabra, creciendo, primeramente profundo y luego ya hacia arriba. Entonces, primero un árbol firme, te vas a convertir en una persona estable, con la mente de Dios, con su palabra, que puede permanecer ante la tormenta. 2, es también la imagen de algo que toma su tiempo. Un árbol crece primero con sus raíces, pero va creciendo y va madurando. Un árbol no crece de noche al día, ¿no? Se convierte, ¡pum!, ya es un árbol. Hay un proceso. Que lo tomes de esa manera, es un beneficio continuo. No nos podemos anticipar al cambio o a la transformación. Es un crecimiento espiritual, paulatino, pero que te va fortaleciendo y que va estableciendo ante todo una relación estrecha con Dios a través de la palabra. Y 3, otro de los beneficios que puede motivarnos para leer la palabra, para mí es el más significativo.
es el que produce tu fe, que es la imagen del ministerio, del fruto, un árbol que da fruto, aunque sea solo para dar sombra, ¿vale? O para albergar pájaros, para ser un refugio, pero hay un fruto en ese árbol que va creciendo y va madurando. La palabra trae fruto a nuestras vidas, en una vida de servicio y ministerio a otros. Y sabes, principalmente a los que no creen, a los que todavía no tienen experiencia de una relación íntima con Dios. Ese es nuestro mayor ministerio. Estamos en la misión de Dios. Somos puente y esos árboles pueden dar cobijo y refugio a otras personas que aún no están en una relación con Dios. Pablo escribe unas palabras maravillosas que le da toda credibilidad a la palabra de Dios. Le escribe a Timoteo en la segunda carta que le escribe: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Toda, pero buena y obra. Sin duda, como decía al principio, ya termino con esto, este salmo nos habla de Jesús. Sin duda. Ese árbol plantado, firme y estable, que tiene alimento, que crece y se fortalece y madura y que produce a su tiempo un fruto, ese es Jesús. Jesús era un árbol asentado en la palabra de Dios, que creció, maduró, dio fruto, y un fruto inigualable de ministerio, una vida de servicio y una vida de entrega. Y así lo hizo como un hijo obediente al Padre. Fue el único hombre que no anduvo, como decía el Salmo, en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni estuvo sentado en la silla de escarnecedores, sino que demostró que su vida estaba arraigada en la palabra de Dios. Conocía la ley, conocía a los profetas, con ella contestaba, la compartía. Él vino a cumplir la palabra. Jesús utilizó la palabra en los momentos críticos, importantes de su vida, cuando sufrió la tentación. Desde que inició su ministerio, siempre citaba la palabra de Dios, siendo el mismo Dios. ¿Cuánto más nosotros? Seamos ese hombre, seamos como Jesús. Prosigamos nuestros pasos del 2020 y 2023. Ese primer vídeo que vimos, 2014, 14 de junio, forma parte de la fidelidad de personas que se aferran a la palabra de Dios, que han sido arraigados en la palabra de Dios para hacer iglesia, para abrazar cuantas más personas puedan tener una relación con Dios. La historia continúa. El Salmo termina de una forma muy bonita y una promesa. Y todo lo que hace prosperará. Y cuidado con ese prosperar. Eso no significa que tienes un cheque en blanco donde tú pones la cifra y consigues todo lo que te propones. No. Prosperar en esa satisfacción de completar cosas, de avanzar, de crecer, de madurar, de dar un fruto. A pesar de que habrá dolor, habrá sacrificio, pero tiene que haber una entrega. Eso no significa que todo va a ir bien. No va a ir bien. Todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Pero va a haber problemas, va a haber enfermedades, va a haber tribulaciones, va a haber tormentas. Pero eres un árbol estable. Recuérdalo. Seamos una comunidad que está aferrada en la palabra. Que 2023 sea un año donde la lista de propósitos sea meditar en la palabra de Dios, produce gozo en mi vida, de día y de noche. La raíz es la palabra y ahí es donde debemos estar. Así que ánimos, hermanos, tú, yo, tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Que Él nos ayude. Creo que vuelve el grupo, si no me equivoco, ¿no? Gracias.